Vamos ahora a hablar sobre los actuadores dentro de la computación física. Este vídeo, como todos los demás, está dividido en 6 capítulos. El primero va a ser sobre qué son los actuadores. Segundo, veremos algunos ejemplos de actuadores. Tercero, vamos a ver cómo se controlan desde sistemas microcontroladores. Cuarto, vamos a ver cómo se miden dentro del mundo digital. Daremos una serie de consejos en el punto 5 sobre cómo puedes utilizarlos en tus proyectos. Y finalmente pondremos el ejercicio de la actividad. Un actuador no es nada más que, de nuevo, un transductor. Al igual que los sensores, la palabra transductor lo que hace es identificar una cosa que cambia de un entorno a otro, del entorno físico al entorno digital. Insisto, un actuador es un transductor que puede afectar al entorno transformando un valor digital dentro de un programa, bien en movimiento, en un cambio de sonido, en un cambio de temperatura o incluso en un cambio de luz. ¿Qué tipos de actuadores podemos encontrar? Por ejemplo, dentro del movimiento encontraríamos motores y solenoides, dentro del audio, piezoeléctricos y altavoces. Dentro de lo que sería la temperatura están las células Peltier, que son unas células que son capaces de cambiar bruscamente de temperatura de calor a frío. Le encontramos los LEDs como sistema de cambio de luz y finalmente las pantallas como sistemas de información. Definitivamente hay muchos más actuadores, pero estos son los principales con los que nos vamos a encontrar en la mayor parte de los proyectos con los que trabajaréis. Una buena pregunta para un ejemplo en ver qué pasa con los actuadores sería cómo puedes abrir una puerta de forma automática, por ejemplo, en la maqueta de una casa. Digamos que montas la maqueta de una casa y haces la maqueta del parking y vas a intentar abrir la puerta de ese parking. Tienes varias opciones para poder abrirla. En este caso, como veis en la transparencia, yo optaría por una posible solución entre dos tipos de motores, servomotores o motores paso a paso. Al igual que sucedía con sensores, que teníamos que ser capaces de hacer sentido de la información que recibíamos de los valores aquí, con los actuadores hay más de una solución posible a algún tipo de cambio mecánico que queramos hacer. ¿Cómo controlar los actuadores? Es una gran pregunta que siempre hay que resolver. Hay muchos tipos de dispositivos o drivers físicos para poder alcanzar los valores de voltaje y corriente que hacen falta para poder mover, por ejemplo, un motor. Driver físico es la palabra clave que te hará falta tener en cuenta cada vez que quieras ver cómo controlar motores, válvulas Peltier o similar. Te hará falta buscar cuál es el elemento que tendrás que colocar entre el microcontrolador y el dispositivo para poder actuarlo desde forma mediante el código en tu programa. En esta transparencia podéis ver un ejemplo sobre cómo poder controlar un motor de corriente continua para poder cambiar su velocidad y dirección simultáneamente desde un circuito Arduino. Lo que estamos empleando es lo que se llama un puente en H construido con transistores. Es decir, el dispositivo, el driver, es el puente en H que está hecho de 4 transistores discretos, el actuador es el motor y el controlador es la placa Arduino. ¿Cómo controlar los dispositivos actuadores desde nuestros programas? Bien, hay una serie de métodos. Los 3 principales serían los siguientes. Bitbanging es un método que consiste en emplear diferentes pines digitales para poder definir, por ejemplo, qué datos hay que enviar a una pantalla. Otro sería, que eso se emplea mucho con motores o con LEDs, el empleo de una señal de modulación por ancho de pulso para poder cambiar la velocidad del motor o la intensidad de la luz. Y finalmente hay toda una serie de actuadores que requieren un control por puerto serie, I2C o SPI. Son todo esto campos que vamos a ver más adelante en el curso. ¿Qué tipo de aspectos tienes que tener en cuenta cuando quieras utilizar un actuador en un proyecto? Bueno, como siempre, has buscado en internet para ver si ya había algún tipo de ejemplo con lo que tú quieres controlar. En el caso, por ejemplo, de los motores, si quieres emplear un motor paso a paso, hay cientos de ejemplos, o un servomotor hay miles de ejemplos sobre cómo poder controlarlos con cualquier sistema de placa microcontroladora. Te recomiendo que hagas una buena búsqueda y elijas lo que más te convenga. Por otra parte, si vas a utilizar un motor, estás seguro de que el motor que vas a utilizar es capaz de mover el peso que tú quieres mover. Imagínate que quieres mover una mesa tan grande como esta y quieres emplear un motor tan pequeño como lo que mostré en la transparencia anterior. Eso no va a ser posible. Tendrás que buscar el tipo de motor que adecue realmente a las características del peso que quieres mover. Finalmente, tienes que pensar en qué manera vas a controlar el dispositivo. Vas a emplear bitbanging, PWM, vas a emplear algún tipo de protocolo por puerto serie, etc. Y finalmente, exactamente igual que sucedía con los sensores, tendrás que ver si requiere tu sistema algún tipo de calentamiento. Hay sistemas que no pueden actuar de forma inmediata. Por ejemplo, si empleas una célula Peltier para calentar algo, no se calientan a 100 grados de forma inmediata, le cuesta unos segundos. Tendrás que estudiar bien la hoja de características para ver
que el sistema que eliges se adecua exactamente a las características de tu proyecto.